Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 12 grados la temperatura actual, 26 la máxima que se espera para hoy. Café, decía recién Sergio Campos, así es, comenzamos nuestro primer café de cada día. Hoy lo vamos a compartir con Javiera Parada, que es coordinadora de redes ciudadanas de Revolución Democrática. Buen día. Buenos días. Está también con nosotros José Manuel Ruiz, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Hola. Y también Guillermo Ramírez, que es el director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Buenos días, Ceci. Y también nos acompaña, como cada mañana, la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué pasará con los proyectos de hospitales públicos en Curicó y Ñuble, ahora que la ministra de Salud anunció que no se ampliarán las concesiones para este tipo de establecimientos? Bueno, sobre la necesidad de tomar medidas eficientes al respecto se refiere el académico Eduardo Saavedra en Observatorio Económico, publicación virtual de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, el tema que ha sido desgraciadamente obligado durante los últimos días es Valparaíso, y comienzo con esto porque José Manuel tuvo la oportunidad, o sea, es de Valparaíso. Soy de Valparaíso. Estuviste ahí, cuéntanos un poco la experiencia, lo vivencial. A ver, da harta pena, yo soy nacido y criado allá, el sector de Cuesta Colorada, que fue el último que se quemó en Ramadita. Nosotros con la pastoral del colegio trabajamos alrededor de 7 años, entonces ver al Valparaíso así devastado, da harta pena. Yo creo que lo que viene es bien difícil de ordenar. Hoy día en la mañana escuchaba al alcalde Castro y al ministro diciendo que los voluntarios esperaran un poco, que un poco moderaran el entusiasmo y trataran de ir, porque al final está un desorden hoy día generalizado en Valparaíso, yo creo que esto da también para pensar un poquito más adelante cómo se hacen ciertas medidas, no sé cuáles, se discute políticamente cómo se va a regular el crecimiento o el desarrollo de Valparaíso. Ojalá que lo que venga en reconstrucción sea lo más sólido y seguro para las familias. Como lo vimos, quienes son los afectados, en gran parte son las familias más vulnerables de Valparaíso, que es como se estructura la ciudad, o sea, hacia los cerros, mientras más arriba, más pobreza hay. Entonces, yo no más que decir que es una situación que al verdad alarma mucho, conmueve mucho, y creo que tenemos que poner todos de nuestra parte para poder colaborar, contribuir a las familias y acompañar el proceso, que uno tiene la sensación que va a ser bastante largo. Eso es la impresión que uno tiene. Esto no va a ser fácil de reconstruir. También está, además, casi simultáneamente el tema del terremoto en el norte. Ayer oía a las personas damnificadas por el terremoto, decía, sí, solidarizamos con Valparaíso, pero no se vayan a olvidar que nosotros también tenemos necesidades. ¿Cómo ven ustedes este panorama de reconstruir todo eso? Se ha apelado mucho a la solidaridad de nosotros, los ciudadanos. Todos hemos ayudado de una manera u otra. ¿Qué pasa a otro nivel, ya a nivel de Estado, digamos? ¿Cómo lo puede enfrentar? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Puede ser un foco de problema para el gobierno Bachelet? Bueno, vaya inicio del año, ¿no? Es sí, bien terrible. Yo estaba fuera de Chile cuando ocurrió el terremoto en el norte, y también estaba fuera de Chile cuando comenzó el incendio, que al parecer aún no termina. Yo, lamentando profundamente todo lo que ocurre y celebrando la solidaridad de los ciudadanos que se han manifestado por el norte y por Valparaíso, lo que me queda muy en evidencia es la poca solidaridad del sistema en el que vivimos. O sea, como decía José Manuel, no puede ser que Chile se transforme en un país solidario cuando hay que colaborar con la Teletón, cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, y no tengamos un sistema que sea solidario para dar condiciones estructuralmente solidario. Exactamente. Yo creo que eso es lo que queda en evidencia cuando ocurren estas catástrofes, que, como bien decía José Manuel, siempre terminan afectando a la gente con menos recursos, a la gente pobre de mayor manera. ¿Por qué? Porque en Valparaíso, por ejemplo, la acumulación de basura, que es algo que fue informado en distintos informes desde hace mucho tiempo, no está, aunque cuando uno está en Cerro Alegre igual ve basura, que es bien increíble que la ciudad patrimonial que tenemos esté en esas condiciones, pero efectivamente en los cerros es donde más se ve la falta de planificación, la poca
la poca planificación de cómo limpiarlas, no solo de cómo crece la ciudad, de cómo limpiarla. Y por lo tanto, para mí es muy impactante ver que nosotros como chilenos nos desplegamos y vamos a dejar alimentos y ropa cuando ocurren estas desgracias, pero hoy día existe todavía una gran discusión sobre el tema de la reforma tributaria, por ejemplo, si es pertinente, si no es pertinente. Entonces, ¿cómo hacemos que este país estructuralmente sea más solidario, que la gente no viva en las condiciones que vivía en los cerros? No podían subir las bombas de bomberos. O sea, hay lugares donde no es posible que tengan acceso los bomberos a apagar los incendios. Como digo, hace un año las autoridades municipales del gobierno regional sabían que existía este riesgo, no se hizo nada. Entonces, como ¿de qué nos sirve ser tan solidarios cuando ocurren este tipo de desgracias si no somos capaces de realmente ofrecer buenas condiciones de vida a los 17 millones de chilenos? Guillermo. Sí, yo primero solidarizar con la gente de Valparaíso, y acá hay uno que es José Ruiz, mi partner aquí cafetero. Yo sé que José tuvo familiares que perdieron todo, felizmente no hubo pérdidas humanas, pero yo sé que también en términos familiares para el José ha sido duro, así que yo solidarizo contigo, José, y de verdad lamento lo que le ha pasado a tu familia. Yo sé que tenéis gente que lo perdió absolutamente todo. Y hacer un par de reflexiones. Primero, este incendio desnudó una gran pobreza de la cual no hablábamos hace mucho tiempo. Quizás en política hemos centrado mucho el discurso en la clase media, y eso está muy bien porque la clase media tiene sus necesidades, sus aspiraciones, pero quizás a veces en términos de políticas públicas hemos olvidado un poquito que todavía queda gente muy rezagada, y que es gente que requiere de recursos focalizados, de políticas públicas especialmente dirigidos a ellos. Cuando uno ve a mucha gente que se le quemó la casa y que al final era gente que vivía en terrenos tomados, en quebradas, había 4 informes que indicaban de que las condiciones en las que ellos vivían eran extremadamente riesgosas justamente por el peligro de incendio. Al final uno reflexiona y uno dice, bueno, ¿qué hemos hecho en el fondo para evitar estas tragedias? Cuando al alcalde Castro se le pregunta, bueno, ¿y qué se ha hecho? ¿Por qué ellos vivían en estas condiciones? Y él dice, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo sacar a la gente de sus casas sin darles una alternativa, sin ofrecerles otra vivienda. Y tiene toda la razón. Entonces, en el fondo, ahí todavía falta más políticas públicas que sean focalizadas en los que más lo necesitan. Y yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo ayer la presidenta, de que esto es una gran tragedia, pero al mismo tiempo se puede transformar en una gran oportunidad de hacer las cosas mejor. Ahora, perdona, y respecto a eso mismo, hubo 4 informes, como decía yo, que decían que aquí había un peligro. Nosotros sabemos, porque se nos ha informado sistemáticamente desde principios de año, de que este año se viene, hay corriente del Niño y se viene un año extremadamente lluvioso. Entonces, llamar a los municipios, también a las personas que revisen las canaletas del techo de su casa, que no estén tapadas, los municipios que revisen todos los sistemas de recolectores de agua, en el fondo, porque si se empiezan a inundar las calles va a haber gente que va a perder sus viviendas y que se les va a meter el agua hasta el cuello a 1 metro dentro de la casa y va a perder sus viviendas. Entonces, estamos a tiempo, todavía no se pone a llover, nos han advertido que este año va a ser el más lluvioso quizás en 15 o 20 años, y tomar las providencias del caso para que de nuevo no tengamos este año una tragedia adicional que lamentar en Santiago o en otros lados, que la gente, como bien decían acá, los más pobres son finalmente los que van a sufrir si es que finalmente no tomamos las medidas para prevenir. Antes de seguir con las reflexiones, a ver, tú que, José Manuel, tú dices familiares o gente cercana tuya lo perdieron todo. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Por qué? ¿Dónde estaban ubicadas sus viviendas? O sea, yo tengo un primo y 5 amigos hasta la fecha que perdieron su hogar completo. Estaban, en verdad, los pilló uno en el Cerro de la Cruz, el otro en Las Cañas. Los pilló el incendio cuando iba bajando el día domingo a las 2 viviendas. Y en verdad lo que relata mi primo Gino, yo le mando muchos cariños y saludos. Lo que relata es que al final no tuvieron tiempo, cuando se dieron cuenta y llegaron a la casa que ya el incendio venía, no tuvieron tiempo para sacar absolutamente nada. O sea, pero ¿cómo vive él? ¿Dónde estaba emplazada la casa? No era una... O sea, a ver, hay que partir de la base que la mayoría de las viviendas en los cerros de Valparaíso son poco regulares. Estamos de acuerdo, pero se habla mucho de que eran asentamientos, de que eran campamentos, de que eran viviendas muy precarias. Que había de todo. Había de todo, ¿no es cierto? Entonces, para que tengamos una idea también de... O sea, hay que pensar que los barrios residenciales en Valparaíso, casi todos, la gran mayoría, están más cerca del centro. Y así se avanza hacia arriba, menos regulares son las casas, y se llega al final donde partió el incendio, que son tomas. Mi primo vivía
yo digo que en la mitad de eso, al menos, o sea, lo pescó el incendio el día domingo, siguió bajando en la noche y el lunes en la mañana, entonces, al final no es de las últimas casas que se quemó, tampoco vivía en las tomas, en el asentamiento al final, pero efectivamente son casas, si uno sube 5, 10 minutos, los cerros de Valparaíso, especialmente los cerros La Cruz, en O'Higgins, en Rocuán, en Ramadita, son cerros que ya empiezan a ser zonas bastante vulnerables, si bien no son tomas, son zonas vulnerables. Acá hay 2 campamentos bien grandes que se quemaron, que son el primero que inició el Vergel, y el que tomó el día lunes, creo que es Sor Teresa, que es un campamento muy grande de Valparaíso, y lo que fue tomando hacia abajo eran casas que son regulares, con pavimentación, en calles normales, pero que no tienen normas que permiten, la mayoría de las casas en Valparaíso no tienen cortafuegos. A eso iba. ¿Por qué? No sé, o sea, no sé si no es parte de la exigencia. Yo en mi casa, en Valparaíso, nosotros hace un tiempo decidimos hacer cortafuego entre los vecinos, pero no todos pueden hacerlo de mutuo propio, o sea, las casas están construidas hace mucho tiempo. Claro. Hay algo también de, entre comillas, educación civil que es necesario hacer entre esos habitantes. Yo creo que en la ciudad conciencia de dónde están ubicados, del riesgo que tienen. Sin duda, pero yo creo que en la ciudad falta un nivel más alto de responsabilidad que venga incluso de las autoridades. O sea, cuando se dice que han pasado 4 o 5 administraciones municipales que no tenían las competencias para un problema que se venía avisando hace tiempo, uno también tiene el justo derecho de preguntar, bueno, ¿qué más se hizo? O sea, ¿cómo se expanden un poco los límites de las posibilidades de cambiar esto? Si es la tragedia al final lo que te permite, y yo creo que es desde las autoridades, de quienes entienden los problemas mayormente, quienes son capaces de ver los estudios, quienes debiesen educar responsablemente también a la ciudadanía, generar programas que permitan entender el riesgo que uno tiene más adelante. Bueno, a mí me contaban que el fin de semana en televisión, como digo, yo no estaba aquí, pero que entrevistaban a la gente y les decían, bueno, ¿y ustedes por qué viven aquí? Y mucha gente les decía, nosotros no elegimos, los pobres no eligen dónde viven. O sea, yo vuelvo a poner el punto. A mí me parece maravilloso que hoy día Valparaíso esté lleno de voluntarios, pero nosotros no podemos reaccionar frente a las desgracias, sino que tenemos que ser capaces de generar una manera de convivencia distinta. Ayer estuvo la presidenta aquí en entrevista en el diario Cooperativa, hablaba de... ¿En qué asiento se sentó? Quiero saber. Ahí. Está reservado solo para ella. ¿A dónde? Allí, donde está José. Muy bien. Ya. Y hablaba del entorno. Están los bosques, ¿no es cierto? Y todos esos lugares donde están los bosques son propiedades privadas. Y ella hablaba de que habría tal vez que hacer algo ahí para cortar fuego, en fin, y habló incluso de la posibilidad de expropiar, una palabra que suena muy fuerte a veces. Y hoy justamente habla el dueño del fundo donde comenzó este incendio, y él dice que había una línea eléctrica, que los cables se habrían cortado, que efectivamente había unos pájaros que se carbonizaron por el choque eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad también de los propietarios de todos esos bosques que son como la gran amenaza para... Yo creo que Valparaíso es una ciudad no pensada en muchos aspectos. O sea, es inentendible que, por ejemplo, las bombas no hayan a medio camino, en los cerros, y es donde siempre se generan los incendios, las bombas de bomberos, y que en muchos lugares no hay acceso. O sea, no hay acceso. Y decían que no había agua en los grifos, o sea, las condiciones para parar el incendio y para distinguir no de los bosques. O sea, no solo es bosque, se partió en un bosque, pero la mayoría de los problemas donde siempre toman los incendios son las quebradas, los basurales, que no pertenecen a nadie, o sea, que son generalmente espacios entre casa y casa, entre cerro y cerro. ¿Qué pasa con esos basurales? ¿Por qué no se retira la basura ahí? ¿Por qué se bota la basura a esos basurales? O sea, porque yo asumo que hay lugares donde la municipalidad no pasa a recoger. Porque no se paga, porque no hay o quizás hay problemas de acceso. Hay problemas de acceso, sí, sí, claramente hay problemas de acceso, pero no es el único. Uno de los dramas no es el único problema. Y ahora también hay un tema de educación, o sea, hay lugares donde efectivamente, como no hay tarros, o los tarros de estos se queman los grandes, que en un momento había la política de recolección de basura, la gente tira a los cerros. Pero hay un tema con los bosques interesante. Por ejemplo, este propietario de los bosques dice sobre los reportes de ONEMI que atribuyen el origen del incendio a la inflamación de desechos de talas de eucaliptus. Este propietario, señor Rivero, dice, hace más de un mes se hizo la cosecha, los restos de la tala se despachan a canchas de acopio y todo se mantiene limpio.
pero según CONAF, el Fundo Los Perales cumplía los planes de manejo de plantación en relación a los incendios forestales exigidos por la corporación, pero todo parece indicar que alguna responsabilidad también hay en quienes manejan estos terrenos, estos bosques. Además, ni hablemos de que los eucaliptus son como benzina para el fuego, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, y no son especies nativas que se han puesto ahí. Entonces hay un tema también de fondo, no solamente la planificación, también las responsabilidades de todos. Sí, obvio. Podría haber habido en todo caso. Yo tengo la impresión, porque acá hay regulación, y según entiendo lo que dice esta persona y lo que dice CONAF, es que en este caso en particular sí se cumplían con todos los requerimientos que hace la autoridad. Obviamente que habrá lugares en Chile donde no se cumplen esos requerimientos y habrá que fiscalizar para que se cumplan los requerimientos, y habrá que revisar también si los requerimientos son suficientes. Pero en el fondo, si es que esta persona, de acuerdo a lo que dice CONAF o este grupo de personas, cumplían con los requerimientos de la autoridad, a mí me parece que culparlos a ellos es simplificar un poco mucho el problema. Yo creo que acá hay demasiadas variables que se pueden hacer la tormenta perfecta. Exactamente. El problema, incendio perfecto. El problema es que estábamos sobre aviso. Eso es lo que yo encuentro que es grave, porque efectivamente siempre van a ocurrir accidentes que provoquen incendios, pero la ciudad de Valparaíso sabía hace mucho tiempo que estas quebradas, donde se acumula no la basura de febrero hasta ahora, sino de hace años, eran un factor que iba a posibilitar que hubiera un incendio de estas características. Entonces, los accidentes no son evitables. Lo que sí es evitable son las condiciones para que esos accidentes no se transformen en una catástrofe de las proporciones. O sea, a mí me han llegado mail de todo el mundo, de gente que vio las imágenes y la imagen mundial es que Valparaíso se estaba quemando entero, y la cantidad de damnificados es realmente una catástrofe. No estamos hablando de un incendio, o sea, llevamos 5 días de incendio. Es una locura, la verdad es que es una locura. Respecto al dueño del Fundo, me parece muy interesante que hables, el primer dueño de Fundo que habla, ¿no es cierto?, es Pablo Rivera, y le preguntan, ¿no es cierto?, sobre los restos de árboles carbonizados que aún se ven cerca del tendido eléctrico, cosa que enfatizó que le corresponde a Chilquinta mantener despejado el espacio que ocupa este espacio. Debe hacerlo en una franja de 15 metros por cada lado de la línea, advierte, y aunque en un comienzo señaló que hacía 2 años que no se realizaba esta labor, al insistírsele en el punto asegura desconocer con exactitud esa información. Chilquinta no quiso referirse a los dichos de este empresario. Esto aparece hoy en el diario El Mercurio, esta entrevista. Yo creo que por ahí también hay algo que observar y tener en cuenta, ¿no? Es la responsabilidad también, no solamente del plan, no solamente cómo está construido, también de las forestales. Obvio, o sea, y eso es lo que también decía Guillermo. Yo creo que acá debe estudiarse, si es que hay que elevar los estándares, habrá que elevarlos. O sea, me parece también que parte de pensar esto es que, bueno, dado los problemas y los riesgos que hay en Valparaíso y la propagación del fuego que explicaban el otro día, que es mucho más probable por los cerros, por el viento, también hay que poner ciertos límites y cómo esto se separa de las viviendas, ciertamente. O sea, sí, yo creo que bueno, es bien terrible decirlo sobre la tragedia que ha afectado a la vida de tanta gente, pero efectivamente aquí hay una oportunidad de implementar políticas de desarrollo urbano que cumpla con estándares y que tenga que ver con el desarrollo de las personas, el buen desarrollo, ¿no? O sea, del gobierno anterior se heredamos la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que tendrá que ser implementada en este gobierno, y que yo espero que no solo en Valparaíso, sino que en el resto de las ciudades permita un desarrollo armónico de la ciudad. En Santiago, por ejemplo, no hay ningún ente que coordine a las distintas comunas, y por lo tanto tenemos realidades muy diversas en lo que tiene que ver la planificación de la ciudad, y esto por supuesto que la pobreza acrecienta los problemas de esta falta de planificación. Sí, Guillermo Ramírez. Sí, hablar un poco también sobre lo que viene, que es la reconstrucción. La presidenta anunció que van a haber 3 delegados presidenciales para, si no me equivoco, es Iquique, Valparaíso y
Arica. Y la verdad es que la experiencia de los delegados presidenciales, tanto en el gobierno del presidente Piñera como en el caso anterior del gobierno de la presidenta Bachelet, la verdad es que a uno le permite dudar si es que realmente es eficiente nombrar delegados presidenciales para la reconstrucción. Por un tema muy simple, no es que sea gente incompetente ni mucho menos, es que son figuras que no tienen competencias, que no tienen recursos, que no tienen rango ministerial, que al final cuando tienen que hablar con un ministro para pedirle que haga tal o cual cosa de vivienda o del MOP, finalmente tienen que convencerlo, muchas veces no le contestan ni el teléfono. Entonces, al final del día, yo creo que hay que revisar la institucionalidad de cómo vamos a enfrentar el tema de la reconstrucción. Yo personalmente soy de la idea, y a mí me gustaría que así como la presidenta le encargó al Ministerio de Educación que en 100 días presentara una reforma a la educación, o como le encargó al Ministerio de Hacienda que en 30 presentara la reforma tributaria, ¿sí? Que le encargue a un par de ministros, por ejemplo, de Vivienda y de Obras Públicas, que en un plazo de 6 meses reconstruyan. Yo solamente para poner las cosas en perspectiva, el gobierno del presidente Piñera en 4 años reconstruyó 220.000 viviendas, que fue criticado porque según la concertación eso fue lento, pero fueron 220.000 viviendas. Aquí, entre el norte, el terremoto, y Valparaíso son 4.000. Con lo cual, uno debiese pensar de que esta no es, en comparación con lo que le tocó hacer al gobierno pasado, esto no es una tarea titánica, es compleja, se está hablando de seres humanos, de familias, de gente muy modesta y de gente que ha sufrido mucho, pero me parece que esto es algo absolutamente abordable con la coordinación de un par de ministerios, y creo que habría que revisar si es que la mejor forma de enfrentar la reconstrucción es a través de un delegado presidencial. Pero que van a estar 100% dedicado a eso, ese es el asunto, sí, ¿no? Pues, o sea, efectivamente habrá que ver las competencias para que todo esto sea más eficiente, pero qué duda cae que tiene que haber un coordinador en terreno. O sea, yendo a Valparaíso, dándote cuenta de la embarrada que está, del desorden, necesitas de una persona que pueda gestionar y ordenar a todo y coordinar en terreno cómo se va a ir trabajando. No tiene esas atribuciones, en mi punto. No, pero por eso, o sea, habrá que conversar respecto a las atribuciones que ahora le falta, pero a mí no me cabe duda que tiene que haber una persona ahí instalada que pueda tomar decisiones. O sea, hoy día, yo quiero contar, bueno, no, es trágica la anécdota, pero al final nosotros estamos tratando con las juventudes, nos organizamos para llevar trabajo voluntario, y tomamos la decisión ayer en la noche, coordinados con el INJU y la DOS, que el gobierno puso para trabajar el tema de voluntarios, de ir la próxima semana, porque hoy día está la embarrada. Nosotros nos comunicamos, fuimos allá, hablamos con el encargado de emergencia de la municipalidad y no tenía idea cuáles son los terrenos y cómo ayudar los terrenos para la limpieza. No solamente para los voluntarios, sino para la gente calificada para limpiar en los terrenos. Entonces, o sea... Pero yo prefiero plazo, José, a delegados presidenciales. Prefiero que le digan al intendente de la quinta región, al ministro del MOD de Vivienda, ustedes tienen 1 año para reconstruir esta cuestión. Yo creo que eso es mucho más eficiente con las personas que ya tienen las competencias y los recursos, ponerles un plazo que asociar el nombramiento de un delegado presidencial. Bueno, aparte de eso, yo ayer hablaba con un amigo que vive en Valparaíso, y me decía que lo terrible es que en los lugares donde ya pasó el incendio, hay mucha gente volviendo a los lugares y rearmando ahí sus casas. O sea, yo de verdad creo que frente al horror de lo que ha ocurrido, nosotros debemos pensar la ciudad desde el municipio, desde el gobierno regional, desde la planificación urbana, desde comisiones intersectoriales. Que yo estaba en Colombia y en Medellín hubo un enorme congreso sobre la ciudad y cómo la ciudad es un factor de equidad también. O sea, cómo a través de la ciudad tú ofreces condiciones de vida a la gente para su desarrollo. Y yo creo que ha llegado el momento en que Chile de verdad piense cómo crecer, de qué manera y cómo ofrecemos condiciones dignas a todo el mundo. Ahora, están los voluntarios, los jóvenes, el alcalde dijo por favor no vengan todos porque finalmente se puede generar una congestión, pidió, como decías, ya está generada, sí, ya está generada la congestión. En fin, también está la campaña de Un Techo para Chile, súmate a la campaña 1000 techos para Valparaíso. Y anoche ya empezaban a las primeras martillazos de algunas maderas y la idea es construir 1000 viviendas, que no van a ser media agua, van a ser un poquito mejor que viviendas básicas. Claro, son viviendas básicas, pero cuando uno ve, ahí está, Techo para Chile, una cuenta, todos nosotros a contribuir, ¿no es cierto? Perdón, el Hogar de Cristo también. Entonces, una vez más, las casas se van a hacer por solidaridad, por el Techo para Chile, por el Hogar de Cristo, porque no
no hay otro, no hay nadie en Chile con las riquezas que hay a veces que tenga los recursos o que el Estado llegue a algún tipo de acuerdo y que se haga más planificado. ¿Por qué siempre es desde la contribución de todos nosotros, de gente que incluso tiene muy poco dinero y va a ir y va a depositar para que el Techo para Chile llegue con voluntarios además a levantar estas viviendas básicas? Sí, yo creo que tú has tocado un punto súper importante. O sea, aquí el Estado tiene que hacerse cargo de asegurar condiciones de vida y luego cuando ocurren estas tragedias de recuperación que no puede caer en los ciudadanos. O sea, nosotros necesitamos un Estado que se haga cargo de ofrecer condiciones mínimas a sus ciudadanos. No puede, insisto, o sea, yo creo que la solidaridad es un valor supremo, por favor que no se me malentienda, pero no puede ser que nosotros tengamos siempre que subvencionar, contar con la solidaridad del otro, cuando aquí hay un Estado que debería responsabilizarse por la educación, por la salud, por cuando ocurren desastres, estar en terreno y poder ¿pero quién puede construir casas rápidamente? Yo totalmente, o sea, las constructoras. No, pero yo totalmente de acuerdo. O sea, por yo ejemplo. y las constructoras, y más allá de eso, el Estado también podría comprar casas prefabricadas y poner al ejército a construir y hacer una capacitación y construir casas de manera ordenada. A ver, ese ha sido tema de debate. O sea, ¿podría el ejército, podríamos disponer del ejército o sea, yo creo que ellos encantados, yo también creo, estarían disponibles para una tarea así. Y creo que a nadie le molestaría. Yo no sé a quién le leí, pero a raíz del desastre de Valparaíso hablaban de cambiarle el nombre al ejército y ponerlos como fuerzas de fuerza civil o algo así. O sea, realmente, si para algo sirve el ejército en estos tiempos, creo yo, en que no deberíamos salir a matar a nadie en ningún lugar del mundo, es para este tipo de acciones que se necesita fuerza. Se llaman humana. Fuerzas Armadas y de orden. Ceci, una cosa. Guillermo Ramírez. Respecto al tema de la solidaridad y el rol de los privados y el rol también de lo público. Yo creo que acá hay espacio para todos. Y que todo aquel que quiera aportar y que todo aquel que quiera llevar a la reconstrucción debe hacerlo. Pero se ve poco el rol de los privados y de los empresarios. De hecho, yo creo que acá, es que estamos hablando del rol del Estado. Yo no sé, es que no tengo idea si al final el Techo para Chile saca la plata que necesita para las medias aguas, de quién la saca. O sea, si hay gente de pequeño empresario, de grande. Yo no tengo idea de dónde sale la plata. Por ejemplo, hay muchas cosas que hay gente que no sabe. Para las medias aguas de nosotros que estamos contribuyendo a la cuenta del Hogar de Cristo o de Techo para Chile. Sí, pues yo no quiero hacer juicios del tipo tal o cual empresario no aporta porque tú no sabes si aportan. O sea, pero espérate, es que lo que quiero tocar es un tema más interesante, que es, en mi opinión, que yo creo que acá el Estado va a tener un rol protagónico, que es lo que pide Javiera. El problema es que muchas veces el Estado no puede reaccionar de manera demasiado rápida. Puede entregar soluciones que puedan ser más definitivas, de corto y mediano plazo, pero no de cortísimo plazo, larguísimo plazo. Y eso tiene que ver muchas veces con el hecho de que el Estado al final tiene más burocracia de la que puede tener un Techo para Chile. Y que se entienda, yo soy de la partidario de que haya la menor burocracia posible, pero al final del día, Ceci, la burocracia existe por una razón, que es evitar la corrupción. O sea, al final cuando se tiene que pedir la firma de tal ministro y el permiso del otro y que sea no sé quién el que pague, lo que se está haciendo es no dejar todo en manos de una persona para evitar la corrupción. La burocracia tiene solamente ese sentido. Y uno de los problemas de la burocracia es justamente que cuando hay una emergencia y hay que reaccionar en 2 minutos, es muy difícil hacerlo. Y ahí es donde la sociedad civil puede reaccionar y hace su aporte en el fondo solidario. Ya, no vamos a ir a comerciales, Mire, yo frase. una salvedad. Yo creo que está bien lo del Techo para Chile y por supuesto que está bien. Obvio que sí, pero hay que tener un cuidado, que instalando viviendas básicas de emergencia, esto puede terminar en un asentamiento, o sea, puede terminar en una cosa que después cueste revertirle. Yo creo que va a ser así. Yo creo que estamos obligados como chilenos a que cuando ocurren estos desastres, esta emergencia, posteriormente a la recuperación, a la reconstrucción, tengamos aprendizaje institucional. O sea, aquí debe haber una institucionalidad que pueda hacer frente a estos desastres y que no estemos cada vez vamos a comerciales. El hilo negro. Si en el gobierno del presidente Piñera se logró toda esa cantidad de reconstrucción, los especialistas que lo lograron deberían estar ya al servicio entonces de las autoridades, quizá. Completamente de acuerdo. La pregunta es si los van a llamar. Bueno. Si son instituciones, deberían estar disponibles. Vamos a comerciales. Estamos acompañados de Nivea Invisible Black and White, que protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. Y también GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl.
comerciales y seguimos en el primer café. Está el tema de la reforma tributaria. Guillermo Ramírez, ¿qué es tu tema preferido? Ya no, volvemos. no es mi tema preferido, pero oye. Seguimos en el primer café. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y Nivea Invisible Black and White protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. Seguimos en el primer café. Estamos con Guillermo Ramírez, con José Manuel Ruiz y con Javiera Parada. Estábamos hablando, a propósito de la reforma tributaria, solo un apunte. Ayer la presidenta decía que la reforma tributaria era necesaria, y más aún con lo que está sucediendo. Y eso generó críticas de parte de la oposición, de que en el sentido de que la presidenta, ¿por qué apela a estas tragedias para justificar aún más la reforma tributaria? Y que eso entonces es la prueba de que no sabemos para qué se va a utilizar el dinero. Guillermo. No, es que si la presidenta está usando como argumento estas dos tragedias tan feroces que ha vivido Chile con el tema de la reforma tributaria, yo no lo entiendo. Hay que reconstruir 3.000 viviendas. El presidente Piñera reconstruyó 220.000. Lo que estoy tratando de decir es que la presidenta Bachelet ha creado una institucionalidad que le va a ayudar en el tema de la reconstrucción, personas que ya tienen experiencia que van a ser muy útiles para este tema, y el presidente Piñera no tuvo que hacer una reforma tributaria, un alza de impuestos de esta magnitud para financiar 220.000 viviendas nuevas. Entonces, yo no entiendo porque el argumento de la presidenta Bachelet a mí me parece que es un poquito aprovecharse de la contingencia. Yo entiendo que el debate de la reforma tributaria o del alza de impuestos es un debate absolutamente legítimo que tenemos que tener, pero no me parece que ese sea el tipo de argumentación para finalmente poder hablar del tema de fondo, que es cuánta plata requiere la educación, si es que estos nuevos tributos en el fondo están bien pensados. O sea, ese es el debate de fondo. Lo otro es simplemente buscar una justificación que en mi opinión no es suficiente. Yo no escuché las declaraciones de la presidenta Bachelet, pero... Ayer aquí en Cooperativa. Sí, no las escuché, pero me hace hace sentido porque precisamente es de lo que yo estaba hablando al comienzo del programa. O sea, yo creo que solidaridad realmente es redistribución de la riqueza. Es como los que tienen más tributan más, y no puede ser lo que estábamos hablando antes, que tengamos que apelar a la solidaridad personal y privada cada vez que nos damos cuenta de la inequidad en la que viven millones de chilenos, que vivimos los chilenos. Bueno, ese sí es un tema de fondo. Ahí sí me gustaría discutir contigo el tema de la reforma. Entonces, más allá de que no es la razón, sí se pone en evidencia que en este país hay gente que sí vive en condiciones donde incendios de la magnitud de los que hemos visto en Valparaíso no sucederían, y hay gente que efectivamente vive en lugares donde no pueden entrar ni los bomberos. Entonces, ¿cómo hacemos de este país un país más justo? Yo creo que uno de los instrumentos es la redistribución tributaria, y hay muchos otros. O sea, yo creo que la reforma tributaria por sí sola, e incluso como está pensada, no es el único instrumento para redistribuir la riqueza en Chile. Hay otras políticas como la sindicalización, la reforma educacional, etcétera. Pero sí creo que en este país se necesita redistribuir la riqueza de manera urgente. Yo creo que José Manuel es coherente desde el punto de vista político. Si al final lo que reafirma la presidenta cuando dice eso, creo yo, es también decir, bueno, la reforma es una iniciativa que propende a mayor equidad, y que uno pudiese pensar, bueno, eso se va a ver con cómo se distribuyan los recursos que se recauden, pero eso es totalmente coherente con lo que está pasando y con el problema que hay en Valparaíso. Sí, el problema es que lo que yo percibo en esta mesa es que ustedes de verdad creen que esta es una reforma tributaria que finalmente va a hacer que los ricos paguen más y que el resto no pague, y eso es falso. Esta mañana el ministro Arena, aquí en el diario de Cooperativa, explicó largamente todos los detalles, el ministro Arena, no sé si oíste, pero yo no entiendo cómo puede ser explicaciones tan opuestas. Yo te digo una sola cosa.
cosa, en la Comisión de Hacienda, que ayer se votó en general la idea de legislar, antes de la votación de ayer, pasaron los colectiveros, taxistas, que no son gallos ricos, oponiéndose a la reforma, pequeños agricultores, oponiéndose a la reforma, representantes de las pymes, oponiéndose a la reforma, la Asociación de Emprendedores, oponiéndose a la reforma, las cooperativas, oponiéndose a la reforma, o, para ser más justo, en partes de la reforma. Entonces, lo que yo quiero decir es que no ha habido ninguna... ningún representante de los bancos oponiéndose a la reforma. Entonces, lo que yo quiero decir es que acá se ha dicho que esta es una reforma pensada para que los que tienen más paguen más, pero la verdad es que son las pymes, son las cooperativas, son los que están reclamando en el Congreso. Yo tengo todos los documentos, se los puedo enviar. Además, ¿por qué no te juntas con el ministro Arena y le muestras? Porque el ministro Arena decía todo lo contrario. El ministro Arena, oye, yo me hago la pregunta, ¿quién miente? Que no va a aprobar la idea del yo el sábado... Yo estoy, perdona, y para terminar, se votó ayer, y yo, una cosa, el ministro Arenas... la comisión. La forma en que se ha discutido esto ha sido un poco mañosa. Yo tengo una presentación, y fue lo que se denunció en algún minuto la semana pasada, el ministro Arenas le ocultó información a la Comisión de Hacienda. Yo tengo gráficos que presentó el ministro Arenas en que él pone un cuadradito blanco para que no se vean barras de sus gráficos que no le convienen. Él muestra, por ejemplo, otro gráfico donde dice cuál es el nivel de ingreso y los tributos en los países desarrollados, y él borra de un plumazo los últimos 25 años donde el ingreso ha subido, pero los impuestos no han subido. Entonces, también acá había una discusión que yo siento que tiene una composición mucho más ideológica que técnica, porque se oculta información y al mismo tiempo porque no se oyen a distintos gremios, cuerpos intermedios, pequeños grupos que no son ricos, que están diciendo esta reforma nos va a perjudicar. Los bancos no han dicho nada, los grandes empresarios han dicho que están a favor de la reforma. Entonces, yo solamente pido que se profundice en el debate y que no nos quedemos solamente en la superficie. Guillermo, perdona. Sí. Por supuesto que las discusiones que está dando este país son discusiones ideológicas y no son técnicas. O sea, ¿hasta cuándo le tenemos susto a que hayan visiones de país que son contrapuestas? O sea, no creo que sea una mala cosa que hoy día estemos teniendo una discusión de cómo redistribuimos la riqueza. Para mí, la reforma tributaria es insuficiente. Creo que no ataca la base del sistema tributario y que hay muchas cosas que profundizar. Me parece increíble que no se toque el royalty, por ejemplo. No estoy de acuerdo con que se baje del 40 al 35% el impuesto a la renta. Miles de cosas, y que tú tendrás otra visión y que probablemente José Manuel tenga otra. O sea, pero dejemos de decir que las discusiones sobre cómo el país se regula son discusiones técnicas y no ideológicas. Yo cuando hablo de técnico, Javier, estoy hablando de si en verdad la reforma está técnicamente bien hecha para que paguen los ricos, porque yo asumo que eso es lo que tú quieres, y eso no se está logrando. Yo te digo una sola cosa: hay 9,5 millones de personas en Chile que cotizan a la AFP. Todos ellos van a recibir menores pensiones. ¿Tú crees que Andrónico Luxich quiere AFP? El ministro dijo esta mañana todo lo contrario. Entonces a mí me gustaría, ¿esto es como un diálogo de sordos? No, porque pero es muy simple de explicar. A usted, la plata que tú cotizas en la AFP, las AFP la invierten. ¿Ok? Las invierten, por ejemplo, en acciones en la bolsa. Antes, por esas acciones, pagaban el 20% de impuesto, las ganancias. ¿Ok? Entonces, a usted le devolvían en su cuenta a la AFP 80 para su pensión. Hoy día van a pagar 35, usted le van a devolver 65. Bueno, por eso, y esos 9,5 millones de personas no son los más ricos. Los más ricos en Chile no tienen AFP. Por eso habemos algunos que no estamos de acuerdo con la AFP y creemos que el sistema de pensiones debería ser de otra manera. El problema no es la AFP, es como está pensada la reforma, Javiera. Pero si a propósito de la reforma se producen problemas, sobre todo en el tema de pensiones, es necesario discutirlo. Si el tema de la AFP siempre ha sido un motivo de discusión, donde también hay contraposición, uno puede ser ideológica, técnica, lo que sea, hay contraposición política entre la nueva mayoría y la derecha. Está bien, pero yo te estoy diciendo, los precios de las casas de entre 2.000 y 4.500 UF, que son, por ejemplo, el 80% de las casas en Ñuñoa, van a subir de precio al menos en un 6% o hasta un 15%. Esas no son las casas de los ricos. Mira. Entonces, yo lo lamento, pero al final aquí ha habido mucha desinformación. Hay una encuesta del lunes pasado que decía que la gente que aprobaba la reforma era un 52%. Esa misma encuesta este lunes muestra que la gente la aprueba en un 45%. Y es porque yo creo que en la medida en que la reforma se va explicando, la gente se va dando cuenta de que lo que se promete no se está cumpliendo. Guillermo Ramírez, te voy a contar lo que dijo el ministro esta mañana, porque yo dije, de verdad yo me vuelvo loca porque no entiendo ya nada. ¿Quién le creo? El ministro dice, en torno a las críticas
críticas sobre el precio de las viviendas que subirían para la clase media, aclaró que el proyecto de ley no tiene nada que ver lo que ocurra con la oferta y la demanda en tema inmobiliario. Dijo que en los últimos años el valor ha subido sin que la reforma tributaria estuviera en el debate. Un punto. Vamos a terminar con franquicias mal utilizadas en ese mercado. ¿Qué dijo también? La reforma tributaria no afecta a los pensionados y agregó que las cotizaciones no pagan impuestos. El fondo de pensiones no es contribuyente. También manifestó... Las inversiones donde están tus pensiones sí. Donde Pero está tu fondo de pensiones sí. Explicó que no sé cómo el que es el sistema, porque son temas complejos, pero respondió a uno a uno todos esos puntos. Entonces es un diálogo de sordo, me parece realmente. Lo que he visto en la oposición es que repite argumentos del pasado, que pide diálogo, pero que se niega la idea de legislar, que vota en contra de la idea de legislar. Lo que está diciendo en castellano es que no quiere legislar y por algo son minoría porque no entienden que Chile cambió. Otra de las frases, te estoy leyendo frases del ministro Arena. Dijo que de los 26 informes que llegaron a la Comisión de Hacienda, 23 dice que esta reforma tributaria va a perjudicar el crecimiento de la inversión y el empleo. Después dijo, no está en riesgo el apoyo de la nueva mayoría al proyecto de la reforma tributaria, hay que dialogar, estamos avanzando en el cumplimiento del programa, etcétera, etcétera. Bueno, dio respuesta a cada una de tus inquietudes, entonces sería muy bueno dialogar, yo creo. Sí, nosotros pedimos lo mismo. Hasta ahora ninguna de las indicaciones que ha propuesto la Alianza o de las cosas que le han preocupado han sido incorporadas en el proyecto. Solamente han sido incorporadas las que ha pedido la ADC. Entonces, nosotros estamos dispuestos a mejorar el proyecto, obviamente, porque nos preocupa, creemos que es un mal proyecto, pero el gobierno no ha tenido la voluntad todavía, esto va a ser largo, todavía de incorporar nuestras observaciones. A ver, yo lo que creo que es notable es que el día sábado la noticia que había en los diarios era que el gobierno se iba a desplegar. Había 9 ministros en terrenos para explicar esta reforma y para explicarla no precisamente a los empresarios que son expertos en el sistema tributario y en cómo pagar lo menos que pueden, sino en explicársela a la gente más popular. Yo llevo estudiando sobre la reforma, lo que he podido, es complejo. Tenemos un sistema tributario complejo. Los sistemas tributarios deberían ser simples y sencillos. El sistema integrado sigue permitiendo que entre las personas y las empresas hayan juegos de qué pagas tú sobre lo que ganaste, lo que es de la empresa. Entonces yo creo que aquí hay mucho que conversar y explicar. Yo insisto, no es una reforma sencilla, pero yo creo que la idea de redistribuir la riqueza de buenas a primeras es una idea buena, que en Chile no se ha discutido hasta ahora de esta manera, y yo espero que se simplifique el sistema tributario. Creo que efectivamente este sistema tiene trampas. Son 175 páginas. No, yo estoy de acuerdo que tiene que simplificarse. De hecho, uno de los problemas de esta reforma es que lo hace más complejo. Ojo, yo no estoy diciendo que toda la reforma esté mal. Yo creo que hay cosas positivas de la reforma. Lo que yo estoy diciendo es que hay cosas muy negativas que hay que cambiar. Además, yo sí creo que podemos recaudar más. No estoy oponiéndome a que se recaude más. Y tercero, yo sí creo que hoy día en la ley permite o tiene lagunas que permiten elusión y evasión, y esas hay que taparlas. Yo no tengo ninguna duda de eso. O sea, aquí esto no es un no por un no. Lo que estamos haciendo es una reforma que va a perjudicar al chileno medio. Respecto a más precisiones, las cotizaciones no pagan impuestos, dijo el ministro. Los fondos de pensiones no pagan impuestos y las ganancias de capital de los fondos de pensiones no pagan impuestos. Y fue enfático. Eso es súper relativo, porque los contribuyentes no podemos usar lo que se como crédito. Es que es un tema complejo, pero cualquier persona que tiene ganancias de capital, por ejemplo, en la bolsa, puede usar como crédito esas utilidades versus por el sistema integrado que explicaba la Javiera, todos menos los afiliados a las AFP. A ver, como los pensionados en Chile tienen mayoritariamente pensiones menores de 500.000 pesos, al momento de la jubilación quedan exentos de impuestos. Bueno, en fin, hay respecto a las pymes también se respondió a esas interrogantes. Tal vez sería bueno para aclarar, porque yo encontré la entrevista del ministro esta mañana muy didáctica. Entonces
Entonces, bueno, para eso está la Comisión de Hacienda. Claro. Y la verdad es que no ha habido mucho diálogo. Esperemos que eso mejore. Exactamente. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna otro aporte que quieran hacer en otro tema? No sé si quieren... No, en el mismo tema, decir Javiera. que la reforma por sí no es suficiente. Nosotros en Revolución Democrática creemos que la reforma, primero, tiene que ser más profunda y segundo, creemos que aquí hay que impulsar el sindicalismo, hay que meterse en la reforma educacional, en la reforma de la salud. O sea, aquí hay que repensar el país y la reforma tributaria es una parte, pero que no por sí sola no sirve, aquí hay que hacer políticas sociales y bueno, eso es lo que viene ahora en Chile y que por supuesto debe ser producto del diálogo democrático y de la deliberación democrática. Las 2 veces que se ha logrado entrar al debate en el tema de la reforma tributaria, primero tuvimos un terremoto. O sea, que el primer día se presentó la reforma, al día siguiente tuvimos un terremoto y luego la emergencia de Valparaíso. Yo creo que esto es necesario que se discuta también públicamente bien. Las oposiciones que uno ha visto a la derecha y también lo que repite Guillermo, salvo lo que ha podido explicar ahora, uno no lo ve mucho en los diputados de derecha, solo dicen que va a perjudicar el crecimiento, el empleo. Yo creo que hay que hacer un debate más público, tal como decías tú, Cecilia, más didáctico por parte del ministro, también por la gente de derecha que se opone, porque si no esto es bien poco entendible y al final se van generando cuñas que yo creo que no tienen ningún sentido. La presidenta de la República también estuvo esta mañana en el Buenos Días a Todos, otros anuncios, está definiendo el monto que tendrá una ayuda de un nuevo bono para enseres dirigido a los damnificados de Valparaíso y también señaló la importancia de establecer mayor responsabilidad a los privados en la prevención de incendios, un tema que ya algo les comentaba yo que dijo ayer. Bueno, y nada, dado que para cerrar lo que acaban de decir mis 2 compañeros, simplemente pensar que uno puede hacer cambios muy profundos y que no van a tener ninguna consecuencia, me parece hasta contraintuitivo. O sea, al menos a mí esta repetición que hace el ministro Arenas de que no, son 8.000 millones adicionales, pero no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. No, a mí, nada los que... Bueno, que no hay problema en la inversión. Nosotros sí creemos que van a haber consecuencias y por eso apoyamos los cambios estructurales que se están proponiendo. Sí. Hoy día y mañana en Alameda 1460, la sede del partido, seguimos recolectando útiles de aseo y útiles escolares. ¿Dónde? En la sede del Partido Demócrata Cristiano en Alameda 1460. Y a ver si aprendemos de estas tragedias y creamos institucionalidad para estos desastres y a ver si planificamos nuestras revisen las ciudades. canaletas y las calles oigan, para el invierno que viene. Y ustedes cuando sean autoridades, porque no me cabe duda que estas 3 personas en 2 o 3 años más ya van a estar en algún ministerio o algo por el estilo, a ver si no se olvidan de lo que dijeron hoy en este café de cómo hay que trabajar cuando se es gobierno. Además, al señor Guillermo Ramírez está de cumpleaños, muchísimas felicidades. Así que te perdonamos. ¿Qué me vas a perdonar, Ceci? No, nada. Te regalamos un feliz cumpleaños. Tiene además un suéter muy bonito, color verde, precioso. Muchas gracias. ¿Cuántos años cumple, señor? 21. Ya. 35, Ceci. Qué joven, ya. Que les vaya muy bien. Fuerza Valparaíso. Gracias. Chao. Chao.